El fuego no perdona en Tepito. Esa noche, las llamas lamieron el cielo como lenguas sedientas de memoria, devorando madera, tela y sueños con la misma voracidad. Marilú Esquivel despertó al olor del humo espeso, ese olor que se pega a los pulmones y no se va nunca, y supo, antes de abrir los ojos, antes de gritar, que su mundo se estaba convirtiendo en ceniza. Eran las 3 de la madrugada del 2 de noviembre, Día de Muertos. Las calles de Tepito aún conservaban el aroma dulzón del pan de muerto mezclado con copal, pero ahora ese perfume se ahogaba bajo el hedor acre de lo que se quema y no debería quemarse. Algodón, hilo, madera de pino, fotografías, recuerdos. Marilú vivía en el segundo piso de un edificio de 3 plantas en la calle Jesús Carranza, uno de esos inmuebles que parecen sostenerse más por fe que por ingeniería. Abajo estaba su taller, Costuras Marilú, donde desde hacía 20 años transformaba retazos en vestidos de quinceañera, manteles bordados y disfraces para las pastorelas de diciembre. El incendio había comenzado en la carnicería de al lado. Un cortocircuito, diría después don Rigo, el vendedor de velas que tenía su puesto en la esquina y que lo vio todo. Las llamas treparon por las paredes con hambre ancestral, alimentándose de cables viejos y madera seca, saltando de local en local como si siguieran un mapa invisible. Cuando los vecinos lograron despertar a Marilú, ya era tarde para salvar casi nada. Ella bajó las escaleras tambaleándose, tosiendo, con los ojos ardiendo y el camisón empapado en sudor frío. Afuera, la calle se había convertido en un teatro del infierno. Vecinos en pijama formaban cadenas humanas con cubetas de agua. Otros gritaban, algunos lloraban. Las sirenas de los bomberos aún estaban lejos, perdidas en el laberinto de calles estrechas que hacen de Tepito un desafío para cualquier vehículo de emergencia. «¡Mi taller!», gritó Marilú, intentando volver a entrar. Don Rigo la sujetó con fuerza. Era un hombre pequeño, pero recio, de manos callosas de tanto cargar cajas de veladoras y cirios. «Ya no hay nada que hacer, mija. Déjalo ir». Pero Marilú no podía dejarlo ir. Ese taller era todo lo que tenía. Ahí estaban sus máquinas de coser, la Singer antigua que había sido de su abuela, las telas que había comprado al crédito, los trabajos pendientes de la señora Chuy y del señor Medina. Ahí estaban también las fotografías de su madre muerta, su acta de nacimiento, los ahorros guardados en una lata de galletas danesas bajo el mostrador, y ahí, en la esquina del taller junto a la ventana, estaba su altar a la Santa Muerte. Marilú no era especialmente devota de ninguna religión institucional. Iba a misa en Navidad para complacer a las vecinas católicas, pero su fe verdadera vivía en ese altar de 3 niveles que había construido con tablas de madera y amor. En el centro, la niña blanca la miraba con sus cuencas vacías, vestida con un manto dorado que Marilú misma había bordado. A sus pies siempre había flores frescas, agua, fruta, tequila y velas. Muchas velas. La vela más importante era una veladora roja de 7 días, que Marilú encendía cada lunes sin falta. Don Rigo se la había regalado 6 meses atrás, en un momento en que ella atravesaba una racha tan mala que había considerado cerrar el negocio. «Para que se te abran los caminos», le había dicho el vendedor con esa sabiduría callada de quien ha visto mucho y juzga poco. Desde entonces Marilú encendía esa vela cada semana, y cada semana sentía que las cosas mejoraban un poco. Un cliente nuevo, un pago atrasado que llegaba, una máquina que se arreglaba sola. Ahora todo eso se estaba quemando. Los bomberos llegaron 40 minutos después. Para entonces, las llamas ya habían devorado 5 locales completos. El agua de las mangueras silbaba al contacto con el fuego, creando nubes de vapor que convertían la calle en un escenario fantasmal. Marilú estaba sentada en la banqueta, abrazándose las rodillas, mirando cómo su vida se convertía en humo negro que manchaba el cielo de la madrugada. Fue entonces cuando Nadia apareció a su lado. Nadia Robles tenía 8 años y vivía 3 puertas más abajo. Era una niña delgada de trenzas apretadas y ojos demasiado grandes para su cara, hija de una vendedora de tamales y un mecánico que pasaba más tiempo en la cantina que en casa.
Nadia adoraba a Marilú porque la costurera siempre le regalaba retazos de tela para que hiciera vestidos a sus muñecas y porque le hablaba como si fuera una persona completa y no solo una niña. «Marilú», dijo Nadia, tirándole de la manga del camisón, «hay una luz adentro». «¿Qué dices, mi niña?» «Una luz, allá arriba donde está tu altar. Hay una luz que no se apaga». Marilú levantó la mirada. El edificio era ahora un esqueleto de vigas negras y paredes desmoronadas, pero en el segundo piso, exactamente donde había estado su taller, brillaba un punto de luz dorada, pequeño pero constante. Parpadeaba como un corazón. «Es tu vela», susurró Nadia, «la de la santita». Don Rigo también la había visto. Se acercó con pasos lentos, quitándose la gorra como si estuviera entrando a una iglesia. «Válgame», murmuró, «no puede ser». Pero era. Cuando los bomberos finalmente declararon el edificio seguro y permitieron que los afectados entraran a ver qué podían rescatar, Marilú subió las escaleras con el corazón latiéndole en la garganta. El olor a quemado era tan intenso que le mareaba. El piso crujía bajo sus pies. Las paredes estaban negras, manchadas de hollín. Su taller era irreconocible. Las máquinas de coser eran esqueletos derretidos de metal. Las telas se habían convertido en ceniza. El mostrador era un montón de carbón. Pero en la esquina, el altar seguía en pie. No intacto. El fuego había lamido los bordes, carbonizado las flores, derretido los cirios pequeños, pero en pie. Y en el centro, la veladora roja de 7 días seguía encendida. La llama danzaba suave, sin prisa, como si nada hubiera pasado. El vaso de vidrio estaba tibio al tacto, pero no roto. La cera había bajado apenas 1 centímetro. Marilú cayó de rodillas. «No puede ser», repitió, pero esta vez las palabras eran una oración. Nadia entró detrás de ella, seguida de don Rigo. Los tres se quedaron mirando la vela en silencio, ese silencio espeso que surge cuando lo imposible se vuelve real y el cerebro no sabe cómo procesarlo. «Es un milagro», dijo finalmente don Rigo. «Un milagro de la flaquita». Marilú extendió una mano temblorosa y levantó la veladora. El vidrio estaba ligeramente caliente, pero la llama no vaciló. La acercó a su pecho y por primera vez desde que había despertado entre el humo, se permitió llorar. Los días siguientes fueron un torbellino de pérdida y solidaridad. Tepito es un barrio duro, pero es también un barrio que entiende que la vida pega fuerte y que la única manera de sobrevivir es apoyarse entre todos. Los vecinos llegaron con ropa, comida, un colchón prestado. La señora Chuy le ofreció un cuarto en su casa. El señor Medina organizó una colecta. Marilú se mudó temporalmente a un cuarto de azotea que le prestó una prima, un espacio diminuto donde apenas cabía una cama y una silla, pero que tenía un rincón donde pudo reconstruir su altar, y cada día encendía la misma vela. La veladora roja que había sobrevivido al incendio se convirtió en el centro de su nueva vida. Marilú la encendía cada mañana al despertar y cada noche antes de dormir. La llama nunca vacilaba, nunca se apagaba, ni cuando dejaba la ventana abierta y el viento de octubre entraba con furia, ni cuando la dejaba encendida bajo la lluvia que se colaba por una gotera del techo. La cera bajaba con una lentitud antinatural, como si el tiempo dentro de ese vidrio corriera diferente. Y entonces empezaron a pasar cosas. La primera fue la máquina de coser. Una semana después del incendio, don Rigo apareció en el cuarto de azotea cargando una caja enorme. «Me la regalaron en el mercado de Lagunilla», dijo, casi sin aliento. «El tipo que vende antigüedades me dijo que la había tenido guardada años esperando al dueño correcto. Cuando le conté tu historia me la dio así nomás. Ni me cobró. Era una Singer industrial de los años 50, de metal macizo y decoraciones doradas. No solo funcionaba, cosía como nueva. Marilú la puso sobre una tabla que hizo las veces de mesa y esa misma tarde empezó a trabajar. Luego llegó el paquete. Lo trajo el cartero una mañana de mediados de noviembre. Era una caja de cartón sin remitente, sellada con cinta adhesiva. Adentro había telas, metros y metros de tela de alta calidad,
sedas, terciopelos, algodones egipcios. También había hilos de todos los colores, agujas, tijeras profesionales, un juego completo de herramientas de costura. No había ninguna nota, ninguna explicación. Solo las telas y una certeza en el pecho de Marilú de que esto también era parte del milagro. «La niña te está ayudando», le dijo don Rigo cuando le contó. «No la decepciones». Marilú no tenía intención de decepcionar a nadie. Trabajaba desde el amanecer hasta la medianoche, reconstruyendo su negocio punto por punto, puntada por puntada. Y cada vez que se sentaba frente a la máquina, la vela estaba ahí ardiendo suave, iluminando sus manos. El verdadero punto de inflexión llegó en diciembre. Adán Baró era un diseñador de moda, de esos que aparecen en revistas y cuyas prendas cuestan lo que un trabajador promedio gana en 6 meses. Había crecido en Tepito, pero había salido del barrio a los 16 años con una beca para estudiar en París. Ahora vivía en Polanco, vestía de negro completo y llevaba lentes de diseñador incluso en interiores. Pero cada año, sin falta, volvía a Tepito en diciembre para visitar a su abuela. Ese año, su abuela vivía en la calle Jesús Carranza. Adán caminaba por la calle, con esa mezcla de nostalgia e incomodidad que sienten quienes se fueron y volvieron siendo otros, cuando vio a Marilú trabajando. Ella había montado un pequeño puesto improvisado en la banqueta, una tabla sobre 2 cajas de refresco, donde exhibía algunos manteles bordados que había terminado. La máquina Singer estaba a su lado, y junto a la máquina ardía la vela. Lo que detuvo a Adán no fueron los manteles, fue un rebozo. Estaba colgado de un clavo en la pared detrás de Marilú, un rebozo de seda color vino con bordados en hilo dorado. Los bordados representaban calaveras, pero no calaveras macabras. Eran calaveras sonrientes, festivas, rodeadas de flores y volutas. El trabajo era tan fino, tan detallado, que parecía imposible que hubiera sido hecho a mano. «¿Cuánto por el rebozo?», preguntó Adán. Marilú levantó la mirada. Vio a un hombre de unos 35 años, delgado, bien vestido, con el aire de quien está acostumbrado a que las cosas se hagan a su modo. «No está a la venta», respondió. «Lo hice para mí. Te doy 3,000 pesos. No está a la venta». Adán se quitó los lentes. Sus ojos eran inteligentes, afilados. «¿Quién te enseñó a bordar así?» «Mi abuela, mi madre. Yo misma. ¿Tienes más piezas?» Marilú señaló los manteles. Adán los examinó con ojo crítico, pasando los dedos sobre las costuras, estudiando cada puntada. Luego volvió a mirar el rebozo. «¿Sobrevivió al incendio?», preguntó Marilú. Parpadeó sorprendida. «¿Cómo sabe del incendio?» «Mi abuela vive aquí. Todo el mundo habla del milagro de la vela que no se apagó». Hizo una pausa. «¿Es cierto?». Marilú señaló la veladora roja que ardía junto a su máquina. «Vea usted mismo». Adán se acercó. Observó la vela con la intensidad de quien examina una obra de arte. Luego, sin decir palabra, extendió la mano y acercó los dedos a la llama. El calor era real. La vela era real. «Increíble», murmuró. Sacó una tarjeta de su cartera y la puso sobre la tabla. «Te propongo algo. Necesito a alguien que borde piezas para mi nueva colección, textiles tradicionales con técnicas contemporáneas. Te pagaré bien, muy bien, pero necesito calidad absoluta. ¿Te interesa?». Marilú miró la tarjeta. «Adán Baró, diseñador textil». Había un número de teléfono y una dirección en Polanco. «¿Por qué yo?». «Porque tu trabajo es extraordinario, y porque cualquiera que haya sido bendecida por un milagro como este», señaló la vela, «merece una oportunidad». Así comenzó la resurrección de Marilú Esquivel. Durante los siguientes meses, trabajó para Adán creando bordados que fusionaban la iconografía tradicional mexicana con diseños contemporáneos. Calaveras con pétalos de flores, vírgenes geometrizadas, alebrijes abstractos. Cada pieza llevaba horas de trabajo, pero Marilú nunca se cansaba. La vela ardía junto a ella, constante, y en su luz dorada Marilú encontraba no solo inspiración, sino también paz. El cura Alonso, párroco de la iglesia de San Francisco en Tepito, escuchó hablar del milagro. Era un hombre de unos 60 años, de rostro severo y fe inquebrantable, que veía con desconfianza las devociones no oficiales del barrio. La Santa Muerte para él era una desviación peligrosa, una superstición que alejaba a las almas del verdadero camino. Pero la historia de la vela lo intrigaba.
una tarde de enero, tocó a la puerta del cuarto de azotea donde vivía Marilú. Ella lo recibió con sorpresa, pero sin miedo. «Padre», dijo, «pase». El cura Alonso entró, encorvándose para pasar por la puerta baja. Vio el altar en la esquina, la figura de la Santa Muerte, las flores frescas, y vio la vela. «¿Es cierta la historia?», preguntó sin preámbulos. «Vea usted mismo». Se acercó a la vela como Adán había hecho semanas atrás. La observó con ojo crítico, buscando el truco, la explicación racional, pero no la encontró. «¿Cuánto tiempo lleva encendida?». «Desde el incendio». «3 meses. ¿Y nunca la has apagado?». «Nunca, ni se apaga sola». El cura Alonso sintió un escalofrío que no supo si atribuir al frío de enero o a algo más profundo. Se quitó la boina y se persignó. «Los caminos de Dios son misteriosos», dijo finalmente, «y la fe del pueblo, aunque tome formas que yo no comprenda, es siempre fe. Quizás no sea mi lugar juzgar dónde pone Dios su luz». Marilú sintió que algo se aliviaba en su pecho. «Gracias, Padre. Que Dios te bendiga, hija, y que esta luz, venga de donde venga, siga iluminándote». La colección de Adán Baró se presentó en marzo en el Museo de Arte Moderno. Fue un éxito rotundo. Las fotografías de los bordados de Marilú aparecieron en revistas de moda nacionales e internacionales. Diseñadores de Milán y Nueva York preguntaron por ella. De pronto, Marilú Esquivel no era solo una costurera de Tepito, era una artista textil reconocida. Con el dinero que ganó, Marilú rentó un local en la misma calle Jesús Carranza, 3 puertas más abajo de donde había estado su antiguo taller. Lo remodeló con sus propias manos, ayudada por vecinos y amigos. Instaló 3 máquinas de coser nuevas, compró telas de calidad, puso anaqueles con hilos organizados por color. En la entrada colgó un letrero de madera tallada: «La luz que vive, taller de costuras y bordados». Y en la esquina del taller montó su altar, más grande que el anterior, más elaborado. La Santa Muerte ocupaba el centro, vestida ahora con un manto nuevo que Marilú había bordado personalmente con hilos de oro y plata. A sus pies, las ofrendas habituales: flores, agua, fruta, tequila. Y en el lugar de honor, la veladora roja que nunca se apagaba. El taller se convirtió rápidamente en algo más que un negocio. La gente iba no solo a encargar trabajos de costura, sino también a ver la vela. Llegaban devotos de toda la ciudad, personas con problemas, con penas, con esperanzas. Se sentaban frente al altar y rezaban. Algunos lloraban, otros sonreían. Todos, sin excepción, decían sentir una paz inexplicable al entrar. Don Rigo se convirtió en una especie de guardián no oficial del taller. Pasaba horas ahí, tomando café con Marilú, contando historias, recibiendo a los visitantes. Nadia, que ahora tenía 9 años, ayudaba después de la escuela, barriendo el piso, organizando hilos, aprendiendo a coser en una de las máquinas viejas que Marilú le había regalado. «¿Nunca has tenido miedo?», le preguntó Nadia una tarde, mientras acomodaban flores frescas en el altar. «¿Miedo de qué, mi niña? De que la vela se apague, de que todo esto termine». Marilú sonrió, esa sonrisa tranquila de quien ha aprendido a confiar en algo más grande que ella misma. «Al principio sí tenía miedo. Cada mañana me despertaba pensando que la vela estaría apagada, que todo había sido un sueño. Pero ya no. Ahora sé que la luz no viene de la vela. ¿De dónde viene? De la fe, de la esperanza, del amor que ponemos en las cosas. La vela es solo un recordatorio de que incluso en la oscuridad más profunda, incluso cuando todo se quema, siempre hay una luz que no se apaga». Nadia asintió con esa seriedad peculiar de los niños que comprenden verdades profundas sin necesidad de explicaciones elaboradas. Los años pasaron. La luz que vive prosperó. Marilú contrató a 2 ayudantes, luego a 4. Dio talleres gratuitos de costura para jóvenes del barrio, especialmente para mujeres que necesitaban un oficio, una oportunidad, una luz propia. Adán Baró siguió trabajando con ella, pero ahora como socio, no como jefe. Diseñaban juntos, fusionando sus visiones.
El cura Alonso empezó a incluir en sus homilías referencias a la luz que vive en cada uno de nosotros, y aunque nunca mencionaba directamente el milagro de la vela, todo el barrio sabía de qué hablaba. Don Rigo envejeció, pero nunca dejó de visitar el taller. Se sentaba en una silla junto al altar y contaba a quien quisiera escuchar la historia de aquella noche de noviembre, cuando el fuego devoró todo excepto una vela que se negó a apagarse. Nadia creció y se convirtió en una excelente costurera, aprendiendo bajo la tutela de Marilú. A los 18 años bordó su primer rebozo completo, una pieza magnífica con calaveras y mariposas que Adán Varo incluyó en su colección de otoño. Y la vela seguía encendida. Hoy, la luz que vive es un punto de referencia en Tepito. Los turistas que se aventuran por el barrio a menudo terminan ahí, atraídos por las historias que circulan. Algunos van buscando artesanías auténticas, otros van buscando el milagro. Todos encuentran algo diferente, pero todos, sin excepción, hablan de la paz que se siente al cruzar esa puerta. Marilú tiene ahora 55 años. Su cabello ha empezado a encanecer, sus manos muestran las marcas de décadas de trabajo, pero sus ojos conservan esa luz que nació aquella noche entre las cenizas. Sigue encendiendo la misma vela cada día, aunque ya no necesita encenderla porque nunca se apaga. Es un ritual, una forma de dar gracias, de recordar. Le preguntan a menudo si alguna vez ha intentado averiguar por qué la vela no se consume, por qué no se apaga. Científicos han ofrecido estudiarla, periodistas han querido hacer reportajes. Ella siempre responde lo mismo. Algunos misterios no necesitan explicación, solo necesitan ser vividos. La vela arde y seguirá ardiendo, dicen en Tepito, mientras haya fe en el barrio, mientras haya gente que crea en los milagros pequeños, en las segundas oportunidades, en la luz que vive incluso cuando todo parece perdido. Porque hay velas que se encienden y se apagan, hay velas que iluminan un rato y luego se consumen, pero hay una vela en Tepito, una vela roja en un altar de madera, que lleva años ardiendo sin consumirse, desafiando la física, desafiando la lógica, desafiando todo excepto la fe de quienes creen, y esa vela nunca se apagará. El ladrón que se volvió santo, la noche en que Neftalí el Güero rozó la muerte, el cielo sobre la colonia Morelos olía a pólvora y promesas rotas. Las balas silbaban como serpientes de metal buscando carne, y él, acorralado entre dos puestos de tacos al pastor, supo que esa vez no habría salida. Tenía 22 años, 3 celulares robados en la bolsa del pantalón y un cartucho de 9 milímetros apuntándole directo a la frente. Neftalí había nacido con el estigma de los ojos claros en un barrio donde la desconfianza se heredaba como apellido. Su madre decía que esos ojos eran regalo de un abuelo español que nunca conocieron, pero en las calles de Tepito, donde cada mirada se pesaba en la balanza de lo que podías o no podías ser, esos iris color miel lo habían convertido en el Güero antes de cumplir los 10 años. Creció entre los puestos metálicos del mercado, donde el reggaetón escapaba de bocinas piratas y los grafitis en las paredes parecían rezos urbanos escritos con aerosol. Su padre había desaparecido cuando él tenía 5 años, tragado por una deuda de juego que nadie quiso cobrar en efectivo. Su hermana Yemina, 6 años mayor, trabajaba doble turno en una fábrica de ropa del Estado de México, cosiendo pantalones de mezclilla que jamás podría comprar. A los 14, Neftalí ya sabía moverse por los callejones con la agilidad de quien nació entendiendo el idioma de las sombras. No era violento, eso lo distinguía. Mientras otros carteristas usaban navajas o amenazas, él prefería la técnica limpia. Un empujón calculado en el metro Hidalgo, una distracción en la esquina de Eje 1 Norte, dedos veloces que entraban y salían de bolsas ajenas como peces en corriente. No lastimes a nadie y la calle te respeta, le había enseñado don Memo, un veterano del barrio que en sus tiempos había sido el mejor levantador de carteras desde Garibaldi hasta la villa. Pero el respeto en Tepito era moneda que se devaluaba rápido. Para cuando Neftalí cumplió 20, la colonia Morelos ya no era el territorio neutral de antes. Habían llegado nuevos actores, gente con tatuajes en el cuello y apellidos que sonaban a sentencia. El más peligroso era Landa,
apodado El Chapo por su estatura y su temperamento explosivo, quien controlaba 3 manzanas completas con mano de hierro y mirada de juez sin compasión. El Chapo Landa no toleraba rateros independientes. Para él, cada celular robado sin su autorización era una afrenta personal, un desafío que debía castigarse con sangre o con miedo, que al final venían a ser lo mismo. El conflicto estalló un viernes de febrero, cuando el aire todavía mordía, y las calles brillaban con la grasa de los tacos recién servidos. Neftalí había levantado un iPhone en la estación Guerrero. Trabajo limpio, sin testigos. Pero el dueño del teléfono resultó ser el primo del Chapo Landa, un muchacho recién llegado de Sinaloa que no conocía las reglas locales. La orden se dio antes del anochecer: traer al güero vivo, o al menos con suficientes dientes rotos como para que aprendiera la lección. Neftalí lo supo por Yemina, quien lo escuchó en el puesto de gorditas donde compraba su cena. Corrió a buscarlo encontrándolo en su escondite habitual, un cuarto de azotea que compartía con 2 compas del barrio. «Te están buscando, güey. El Chapo está encabronado. Dice que le faltaste al respeto. Yo no sabía que era su gente, Yemi. Fue un trabajo como cualquier otro. Pues ahora ya lo sabes. Y él también. Dicen que va a venir personalmente». Neftalí sintió cómo el estómago se le contraía. Podía correr, esconderse en casa de algún conocido en Iztapalapa, desaparecer unos días. Pero eso significaba admitir miedo. Y en su mundo, el miedo era veneno que se metía en la reputación y ya no salía. Decidió quedarse. Error de juventud, o quizá simple orgullo malentendido. El Chapo llegó con 5 hombres cerca de las 11 de la noche. Neftalí estaba comprando cigarros en el puesto de Doña Carola, cuando escuchó los motores. 2 camionetas negras, vidrios polarizados, música de corridos tumbados retumbando como advertencia. Corrió. Sus piernas conocían cada recoveco, cada callejón sin salida, que en realidad tenía salida si sabías dónde buscar. Pero esa noche, las calles parecían haberse puesto en su contra. Cada esquina lo acercaba más a un muro, cada vuelta lo encerraba un poco más. Terminó atrapado entre 2 puestos de tacos, con la espalda contra una pared llena de carteles viejos. Frente a él, el Chapo Landa sostenía una pistola escuadra que brillaba bajo la luz amarillenta de un foco colgante. «Te dije que nadie trabaja en mi zona sin permiso, güero. No sabía que era tu gente». «Te devuelvo el teléfono. Ya no se trata del pinche teléfono. Se trata de que me respetes». El Chapo levantó el arma. Sus hombres formaron un semicírculo, bloqueando cualquier escape. Neftalí cerró los ojos y por primera vez en años rezó. No rezó a la Virgen de Guadalupe como su madre le había enseñado. No rezó a ningún santo del catolicismo oficial. Rezó a la figura que había visto 1000 veces en los altares callejeros del barrio, la que Doña Carola tenía en su puesto junto al comal, la Santa Muerte, esqueleto vestido de blanco con la guadaña en una mano y el mundo en la otra. «Si me sacas de esta, prometo que nunca más voy a robar. Lo juro por mi hermana, por mi vida. Voy a cambiar». El primer disparo rasgó la noche, pero Neftalí no sintió dolor. Abrió los ojos y vio algo que su mente tardó varios segundos en procesar: una figura encapuchada, envuelta en un manto blanco, que parecía brillar con luz propia. Estaba de pie frente a él. No podía verle el rostro, solo sombra bajo la capucha, pero sintió una presencia tan intensa que las piernas le temblaron. Los disparos siguieron. 5, 6, 7. El sonido era ensordecedor, pero ninguna bala lo tocaba. Era como si un escudo invisible las desviara, enviándolas a estrellarse contra las paredes, a perderse en la noche. El cabo Herrera, policía municipal que patrullaba la zona, escuchó los balazos y llegó corriendo con otros 2 oficiales. Lo que vio lo dejaría sin palabras por el resto de su vida. Neftalí de pie, intacto, rodeado de casquillos de bala, y el Chapo Landa y sus hombres retrocediendo con los rostros desencajados, como si hubieran visto algo que no debían. «¡Qué chingados!», murmuró uno de los sicarios, la pistola todavía humeante en su mano. El Chapo no dijo nada. Simplemente ordenó la retirada con un gesto brusco. En cuestión de segundos, las camionetas arrancaron dejando olor a goma quemada y preguntas sin respuesta. Cuando Neftalí volvió a mirar,
La figura encapuchada había desaparecido. Lo encontraron desmayado media hora después, todavía entre los puestos de tacos. Yemina llegó histérica, abrazándolo con tanta fuerza que casi le quiebra las costillas. Lo llevaron al hospital del IMSS más cercano, donde los médicos no encontraron ni un rasguño. «Es un milagro», dijo la enfermera de turno. Una mujer de Oaxaca que llevaba una medalla de San Judas bajo el uniforme. Con tantos balazos debería estar muerto. Neftalí pasó 3 días en observación. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía repetía siempre lo mismo. «Me salvó. Vi su manto. Me cubrió». Yemina pensó que el susto le había afectado la cabeza, pero doña Carola, quien fue a visitarlo con un caldo de pollo y un rosario bendecido, lo entendió de inmediato. «La Santísima te escuchó, mijo, pero un trato es un trato. ¿O ya se te olvidó lo que prometiste?» No se le había olvidado. Al salir del hospital, Neftalí vendió los 3 celulares que todavía tenía escondidos. Con ese dinero y algo que Yemina le prestó, rentó un pequeño espacio en la esquina de Eje 1 Norte con Aztecas, a media cuadra del mercado. Compró una licuadora industrial, naranjas, zanahorias, betabel, apio. Montó un puesto de jugos con un letrero pintado a mano que decía «Jugos naturales El Güero». La primera semana casi no vendió nada. La gente lo miraba con desconfianza, recordando quién había sido. Pero poco a poco algo empezó a cambiar. Fue doña Carola quien notó lo primero. Llegó una tarde con el brazo inflamado, una infección que llevaba días sin mejorar a pesar de los antibióticos. «Ándale, Nefta, hazme un jugo de zanahoria con naranja. Dicen que es bueno para la infección». Mientras preparaba el jugo, Neftalí le tocó el brazo sin pensar, un gesto casual de preocupación. «¿Te duele mucho?» «Sí, hijo, pero ya ni modo». A rezarle a la Virgen 2 días después, doña Carola volvió con el brazo completamente curado. Según ella, la inflamación había bajado esa misma noche, después de tomar el jugo. «Fue tu bendición, Nefta». «Lo siento aquí», dijo, tocándose el pecho. Neftalí se rió, incómodo, pero las historias empezaron a multiplicarse. Una señora con diabetes aseguraba que después de que el güero le preparara su jugo verde y le pusiera la mano en el hombro, sus niveles de azúcar se habían estabilizado. Un niño con asma crónica respiraba mejor después de que Neftalí le tocara la frente mientras le entregaba un jugo de piña con chía. Un hombre con insomnio crónico dormía por primera vez en meses luego de que el güero le dijera que descanses con la mano izquierda sobre su espalda. Siempre era la mano izquierda. Neftalí no sabía por qué, pero sentía una especie de calor que le nacía en el pecho y bajaba por ese brazo específicamente, como si algo fluyera a través de él. La gente empezó a hacer fila. Llegaban de otras colonias, de la Doctores, de la Guerrero, incluso de Iztapalapa y Nezahualcóyotl. No venían solo por los jugos, aunque esos eran buenos y baratos. Venían por las manos de Neftalí, por su bendición silenciosa, por esa cosa inexplicable que sucedía cuando él tocaba con fe. El cabo Herrera fue uno de los primeros en dar testimonio público. En una entrevista para un periódico local, declaró haber visto las balas desviarse aquella noche, como si una fuerza invisible protegiera al muchacho. «Yo soy católico de toda la vida», dijo el oficial, «pero lo que vi esa noche no tiene explicación en los libros. Ese muchacho está marcado por algo más grande que nosotros». El Chapo Landa tardó 6 meses en aparecer. Llegó una tarde de julio, cuando el calor convertía el asfalto en lava y hasta los perros buscaban sombra. Neftalí estaba sirviendo un jugo de naranja a una señora cuando vio la figura del Chapo recortada contra el sol. Por un segundo, el viejo miedo volvió, pero ya no era el mismo Neftalí que corría por los callejones. Algo en su interior se había reconfigurado. Había encontrado un centro de gravedad que antes no existía. «¿Qué vas a querer?», preguntó tranquilo. El Chapo lo miró con una expresión que costaba trabajo descifrar. Finalmente habló. «Un jugo de lo que sea. Y quiero que me pongas la mano como haces con los demás». «¿Para qué?». «Mi hija está enferma. Cáncer en los huesos. Los doctores dicen que ya no hay nada que hacer». Neftalí preparó el jugo en silencio. Zanahoria, manzana, jengibre. Se lo entregó y sin decir palabra, colocó su mano izquierda sobre el hombro del Chapo Landa.
No te puedo prometer nada. Esto no lo hago yo. Solo pasa. El Chapo asintió, pagó el jugo y se fue sin mirar atrás. 3 semanas después regresó, pero esta vez venía con su hija. Una niña de 8 años con la cabeza rapada por la quimioterapia, pero con ojos brillantes y una sonrisa que iluminaba todo el puesto. Los doctores no entienden qué pasó, dijo el Chapo con la voz quebrada. El tumor se redujo. Dicen que es un milagro médico, pero yo sé que fuiste tú. Desde ese día el Chapo Landa se convirtió en el protector del puesto. Nadie se atrevía a molestar a Neftalí. Nadie cobraba derecho de piso, nadie intentaba robarle. El hombre más temido de la colonia Morelos se había vuelto guardián de un santo involuntario. Para el 3er año, el puesto de Neftalí era un santuario ambulante. La gente dejaba estampitas, veladoras, flores. Doña Carola le había regalado una imagen grande de la Santa Muerte vestida de blanco, que Neftalí colocó en un rincón del puesto junto a una foto de su madre, fallecida ese invierno de neumonía. Yemina había dejado la fábrica y ahora le ayudaba con el negocio. Entre los dos atendían a cientos de personas cada día. Neftalí nunca cobraba por las bendiciones, solo por los jugos, y ni siquiera eso cuando veía que alguien no podía pagar. Los jóvenes del barrio empezaron a acercarse, muchachos que estaban en el mismo camino que él había recorrido, con la rabia mal dirigida y las manos listas para lo que fuera. Neftalí los escuchaba, les daba trabajo cuando podía, les compartía su historia sin adornos ni falsas morales. Yo era como ustedes, peor quizá, pero hubo una noche en que toqué fondo tan duro que o moría o cambiaba, que algo no sé qué decidió darme una oportunidad. No la desperdicié. Sus palabras tenían peso porque venían de alguien que había estado en las sombras y había encontrado la luz sin dejar de ser del barrio, sin volverse ajeno a su gente. Neftalí murió a los 32 años, de un infarto fulminante, mientras preparaba un jugo de betabel. No hubo agonía, no hubo hospital. Simplemente se desplomó detrás del mostrador con una sonrisa leve en los labios, como si hubiera escuchado un chiste que solo él entendía. El velorio duró 3 días. Miles de personas pasaron por su ataúd. Doña Carola, el cabo Herrera, el Chapo Landa con su hija ya completamente recuperada, Yemina rodeada de vecinos que la abrazaban sin palabras, todos con una historia que contar sobre las manos del güero, sobre su manera de mirar, sobre ese don inexplicable que había traído sanación a un barrio acostumbrado al dolor. La noche del 3er día, mientras velaban el cuerpo rodeado de veladoras, sucedió algo que los presentes jamás olvidarían. El humo de las velas comenzó a moverse de forma extraña, arremolinándose en espirales que desafiaban la lógica del viento. Lentamente, las columnas de humo se unieron formando una silueta inconfundible, una figura encapuchada, con manto y guadaña, exactamente igual a la imagen de la Santa Muerte que presidía el altar. Algunos gritaron, otros cayeron de rodillas. Yemina, con lágrimas corriéndole por el rostro, simplemente susurró, vino a llevárselo. Cumplió su parte del trato. La figura de humo permaneció visible durante casi 1 minuto, lo suficiente para que más de 50 testigos la vieran claramente. Luego se disipó en la noche, dejando un aroma dulce que ninguno pudo identificar, pero que todos sintieron como bendición. El puesto nunca cerró. Yemina lo mantuvo abierto con la ayuda de 3 muchachos que Neftalí había rescatado de las calles. Le cambiaron el nombre, pintando un letrero nuevo que todavía hoy cuelga en la esquina de Eje 1 Norte con Aztecas, el santo del juguito verde en. La pared del fondo hay un mural enorme, Neftalí de pie, con su mandil y la licuadora en una mano, y detrás de él, protegiéndolo con su manto, la figura de la Santa Muerte. El artista, un grafitero del barrio que de niño había recibido una bendición del güero, lo pintó en una sola noche, sin aceptar pago. La gente sigue llegando, compran sus jugos, dejan sus veladoras, tocan el mural con las manos abiertas pidiendo favores. Dicen que si pides con fe, el santo del juguito verde intercede ante la Santísima, y los milagros siguen sucediendo. Doña Carola, ahora de casi 80 años, atiende el altar todos los días. Prende las veladoras, cambia las flores, reza el rosario que Neftalí le regaló años atrás,
Y cuando le preguntan si de verdad cree que el güero era un santo, responde siempre lo mismo: los santos no nacen en las iglesias, mijo. Nacen en las calles donde Dios a veces se olvida de mirar. Y cuando alguien trae luz a la oscuridad, aunque venga de donde venga, ¿cómo no va a ser santo? El Chapolanda, ya entrado en los 50, sigue protegiendo el lugar. Su hija, completamente curada, estudia medicina con la promesa de volver al barrio a servir a su gente. Cada aniversario de la muerte de Neftalí, ella es quien prende la primera veladora. El cabo Herrera se jubiló de la policía, pero pasa todos los días por el puesto a tomarse su jugo de naranja. Lleva puesta la misma placa que usaba aquella noche de los balazos, pulida hasta brillar como testimonio de lo imposible. Yemina nunca se casó. Dice que su vida es cuidar el legado de su hermano, mantener vivo el lugar donde un ratero se convirtió en santo sin dejar de ser humano. Y en las noches, cuando el mercado se vacía y solo quedan los ecos del reggaetón distante, algunos juran ver una sombra que se mueve entre los puestos. Una figura encapuchada que camina despacio, tocando con su mano izquierda a quienes más lo necesitan, recordándoles que la redención es posible, que los milagros existen y que a veces la santidad viene envuelta en un mandil manchado de betabel y zanahoria, porque en la colonia Morelos, al borde del mercado de Tepito, entre grafitis que parecen rezos urbanos y el ruido eterno de la supervivencia, aprendieron algo que las iglesias a veces olvidan enseñar. Los santos no son los que nunca caen, son los que se levantan, cumplen su promesa y extienden la mano para levantar a otros. Y eso, en el barrio, es lo más sagrado que existe. La promesa de la esquina del silencio, el olor a sangre y pólvora, nunca se fue realmente de esa esquina. Aunque lavaran el pavimento con cloro, aunque repintaran el muro acribillado, el callejón de Ocampo con Nezahualcóyotl seguía oliendo a muerte cada madrugada. Pero nadie esperaba que ese mismo lugar, donde cayó Benjamín Mejía una noche de agosto, se convirtiera en el sitio más sagrado del barrio La Merced. La historia comenzó con un grito que desgarró la madrugada. Era jueves. Teodora Mejía cerraba su puesto de hierbas cuando escuchó el estruendo de los disparos. No fueron uno ni dos. Fue una ráfaga que parecía no terminar nunca, como si el cielo mismo se rasgara. Sus manos, curtidas por años de arrancar albahaca y romero, dejaron caer el manojo de laurel que sostenía. Corrió como nunca en sus 53 años. Sus guaraches golpeaban el pavimento mojado, mientras su pecho bombeaba un terror que no tenía nombre todavía. Cuando llegó a la esquina, ya había un círculo de gente, silencioso. Nadie gritaba, nadie lloraba aún, solo miraban. Y en el centro de ese círculo, sobre el asfalto brillante por la lluvia reciente, estaba su hijo. Benjamín tenía 22 años, estudiaba veterinaria en la UNAM y ayudaba a su madre los fines de semana. Esa noche regresaba de casa de su novia. Solo eso. Caminaba por la calle equivocada en el momento equivocado, cuando dos camionetas se encontraron y convirtieron el callejón en campo de batalla. Una bala perdida, así le dijeron después, como si las balas pudieran perderse, le atravesó el pecho. Teodora no recordaba haber gritado, pero sus vecinos juraban que su alarido se escuchó hasta la basílica. Se dejó caer sobre el cuerpo de su hijo, manchándose el delantal de flores bordadas con la sangre de él. Le acarició el rostro, todavía tibio, y le susurró promesas que ya no podría cumplir. «Te voy a hacer tus enchiladas mañana, mi vida. Ya verás, las que te gustan con harto queso». La policía llegó una hora después. Para entonces Benjamín ya estaba frío. Los primeros días fueron un borrón de dolor. Teodora no comía, no dormía, no hablaba. Se sentaba en su cuarto con la camisa que Benjamín usó el día anterior, oliendo la mezcla de su loción barata y su sudor. Doña Cleta, su vecina de toda la vida, una mujer menuda de 80 años, que había enterrado a 2 esposos y 3 hijos, fue la única que se atrevió a entrar. «Mija, tienes que comer algo», le dijo, dejando un plato de caldo de pollo sobre la cómoda. Teodora no respondió. Sus ojos estaban fijos en la pared, vacíos como pozos secos. «Los muertos no nos dejan hasta que nosotros los soltamos», continuó doña Cleta, su voz ronca pero firme. «Pero antes de soltarlos, hay que despedirlos bien, con amor, con memoria».
Esa noche, Teodora tuvo un sueño. Benjamín caminaba por el callejón, pero su cuerpo estaba translúcido, como si estuviera hecho de agua. La miraba con tristeza y le decía: «Mamá, no me encuentro. Está muy oscuro aquí». Despertó con el corazón martillándole el pecho y una certeza que le quemaba por dentro. Su hijo necesitaba luz. A la madrugada siguiente, Teodora salió de su cuarto por primera vez en una semana. Se puso su rebozo azul, el que Benjamín le había regalado en el Día de las Madres, y cargó un ramo de claveles blancos. Caminó las 3 cuadras hasta la esquina donde murió su hijo. El lugar seguía manchado. Nadie había limpiado bien. Las marcas de sangre formaban una sombra oscura sobre el cemento. Teodora se arrodilló allí mismo, sin importarle ensuciarse la falda, y colocó las flores. Luego sacó 3 veladoras de su bolsa y las encendió, formando un triángulo perfecto. «Aquí estoy, mijo», susurró, «para que no estés solo, para que encuentres el camino». Y así comenzó su ritual. Cada madrugada, sin importar si llovía o hacía frío, Teodora llegaba a esa esquina, siempre a las 4 de la mañana, cuando el barrio dormía y solo los perros callejeros y los borrachos tardíos vagaban por las calles. Limpiaba el sitio con un trapo y agua bendita que conseguía en la parroquia de San Antonio. Colocaba flores frescas, encendía veladoras nuevas y rezaba. Al principio los vecinos la miraban con lástima. «Pobrecita doña Teo», decían, «se le fue la cabeza con la muerte del muchacho». Pero ella no les hacía caso. Rezaba el rosario completo, 15 misterios sin prisa. Sus labios se movían en silencio, mientras sus dedos deslizaban las cuentas gastadas. Doña Cleta fue la primera en acompañarla. Una madrugada simplemente apareció, con su bastón de madera y un ramo de gladiolas amarillas. «No es bueno que estés sola a estas horas», dijo como si fuera lo más natural del mundo. «Además, yo también tengo mis muertos que necesitan oraciones». Pronto se les unió Rubén, el voceador de periódicos, un hombre delgado de 50 años con bigote de revolucionario y voz de pregonero. Rubén no era especialmente religioso, pero había conocido a Benjamín desde niño y le tenía cariño. «El chamaco era buena gente», decía mientras dejaba un ramo de rosas junto a las veladoras. «No merecía irse así». Pero la verdadera transformación comenzó un mes después de que Teodora iniciara su vigilia. Era una madrugada particularmente fría de septiembre. La niebla se enrollaba en las esquinas como serpientes grises. Teodora estaba arrodillada en su lugar habitual, rezando con los ojos cerrados, cuando escuchó algo que le heló la sangre. Una voz, la voz de Benjamín. «Mamá». Abrió los ojos de golpe, el corazón latiéndole tan fuerte que pensó que se le saldría del pecho. Miró alrededor, pero el callejón estaba vacío, solo las veladoras parpadeantes y la niebla. «Mamá, ya no llores». Esta vez la voz era más clara, más cercana. Venía de ningún lado y de todos lados a la vez. Teodora se llevó las manos a la boca para ahogar un sollozo. «¿Mijo? ¿Eres tú?» «Estoy bien, mamá». «La flaca me tiene en paz, la flaca», así le decían a la Santa Muerte en el barrio. Teodora nunca había sido devota de la Santísima, prefería a la Virgen de Guadalupe, pero sabía que muchos en la Merced le tenían altares. «No quiero que sufras más», continuó la voz. «Ya hiciste suficiente. Ahora tienes que cuidar a los que siguen aquí». «¿Cómo voy a cuidar a nadie si a ti no pude?», sollozó Teodora. «Sí puedes. Este lugar donde caí no tiene que ser de muerte. Puede ser de vida, de paz. Pero necesito que me prometas algo, lo que sea, mijo, lo que sea. Prométeme que no dejarás que otro niño muera aquí, que vas a cuidar esta esquina como me cuidabas a mí». Teodora cerró los ojos y sintió una presencia cálida envolverla, como cuando Benjamín era pequeño y se acurrucaba contra ella después de una pesadilla. Olió su loción, sintió su abrazo. «Te lo prometo», susurró. Cuando abrió los ojos, la niebla se había disipado. Las veladoras ardían con más fuerza, sus llamas firmes y brillantes. Y aunque estaba sola en el callejón, Teodora supo, con una certeza que no admitía dudas, que su hijo había encontrado la paz. A la mañana siguiente, Rubén llegó a su puesto de periódicos alterado, los ojos muy abiertos. «Doña Teo, ¿usted vio algo raro anoche?» «¿Por qué lo dice?»
porque cuando pasé por la esquina, rumbo a recoger los diarios, vi... Se detuvo dudando. Vi una luz blanca como de persona, parada junto a usted. Pensé que era doña Cleta, pero cuando me acerqué ya no había nadie. Teodora sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero no de miedo. Era algo más parecido al reconocimiento. A lo mejor era un ángel, dijo simplemente, o la mismísima Santa, respondió Rubén, persignándose. La historia se esparció por el barrio como pólvora. Pronto, otros vecinos comenzaron a reportar cosas extrañas en esa esquina. Don Fermín, el carnicero, juró haber visto una figura vestida de blanco, caminando junto a Teodora mientras rezaba. La señora Lupita, que vendía quesadillas en la esquina opuesta, dijo que una noche vio cómo las veladoras se encendían solas cuando se apagaban por el viento. Pero lo más extraño fue lo que pasó con Goyo. Gregorio Sánchez, apodado Goyo, era un pandillero de 25 años, alto, tatuado, con la mirada dura de quien ha visto y hecho cosas de las que no se habla. Era parte de los Reyes de la Merced, la banda que controlaba 3 calles del barrio. Goyo había presenciado el tiroteo donde murió Benjamín. De hecho, había corrido por ese callejón cuando sonaron los balazos, escapando de la camioneta rival. Durante semanas, evitó esa esquina, no por miedo a la policía, ¿qué iban a hacer ellos?, sino porque cada vez que pasaba cerca sentía un peso en el pecho que no lo dejaba respirar. Hasta que una noche, borracho y enojado después de una discusión con su jefe, decidió tomar el camino corto que pasaba por el callejón. Eran las 4 de la mañana. Teodora estaba arrodillada en su vigilia, las veladoras formando un semicírculo de luz en la oscuridad. Goyo pensó en pasar de largo, en ignorarla como todos los demás, pero algo lo detuvo. Se quedó parado a 5 metros mirándola. La mujer rezaba con los ojos cerrados, las manos juntas, el rebozo cubriéndole la cabeza. Y junto a ella, tan clara como la luz del día, había una figura. Era blanca, luminosa, imposible de definir si era hombre o mujer, pero emanaba una presencia que llenaba todo el callejón. Y lo más perturbador, la figura lo miraba directamente a él. Goyo sintió que las piernas le temblaban. Quiso correr, pero no podía moverse. La figura blanca extendió una mano hacia él, no amenazante, sino invitadora. Y entonces escuchó una voz en su cabeza, clara como el agua. «Todavía puedes elegir». El pandillero cayó de rodillas, las lágrimas brotando sin que pudiera controlarlas. Lloró como no lloraba desde niño, cuando su padre lo golpeaba. Lloró por su primo muerto en una riña. Lloró por la novia que lo dejó porque tenía miedo. Lloró por todas las veces que había apretado el gatillo y fingió que no le importaba. Teodora abrió los ojos al escuchar los sollozos. Vio al muchacho arrodillado en el pavimento, temblando. Sin decir palabra, se levantó y caminó hacia él. Le puso una mano en el hombro. «¿Quieres rezar conmigo, hijo?». Goyo asintió, incapaz de hablar. Desde esa noche el pandillero dejó de serlo. No de un día para otro. Esas cosas no funcionan así, pero poco a poco. Primero dejó de cargar la pistola, luego dejó de ir a las reuniones con los Reyes. Finalmente buscó trabajo en el mercado, cargando bultos por 50 pesos el día. Y cada madrugada, sin falta, llegaba a la esquina para ayudar a Teodora con las flores y las veladoras. «Es lo mínimo que puedo hacer», le dijo una vez. «Por su hijo, por todos los hijos que se han ido». La transformación de Goyo no pasó desapercibida. Otros muchachos del barrio, amigos suyos, comenzaron a preguntarse qué había pasado. Algunos se burlaban, lo llamaban santurrón y rajón, pero otros, los que tenían madres que lloraban en silencio, los que habían perdido hermanos o primos, sentían curiosidad. Poco a poco, más personas comenzaron a aparecer en la esquina, primero solo para mirar, luego para dejar flores, después para quedarse a rezar. Y entonces comenzó a pasar algo inexplicable. Los asaltos en ese callejón desaparecieron. No gradualmente, de golpe. El callejón de Ocampo con Nezahualcóyotl, que había sido uno de los más peligrosos del barrio, donde te podían quitar el celular o la cartera en cualquier momento, se volvió el lugar más seguro de la Merced. Los mismos rateros lo evitaban. Cuando les preguntaban por qué, decían cosas vagas. «Ahí se siente raro. Hay algo que no me late. Mejor le damos la vuelta».
Don Abundio, que tenía una fonda a media cuadra, aseguraba que una noche vio cómo 3 asaltantes se acercaban a una señora que caminaba sola por el callejón. Pero cuando llegaron a la esquina donde Teodora ponía sus flores, los 3 se detuvieron en seco, como si hubieran chocado contra un muro invisible. Se miraron entre ellos, confundidos y asustados, y salieron corriendo en dirección contraria. Era como si alguien los hubiera jalado, decía don Abundio, como si una mano los agarrara y les dijera hasta aquí. Las historias se multiplicaban. Una muchacha juró que cuando iba corriendo de un hombre que la perseguía, al pasar por la esquina sintió una presencia que la protegió hasta que el tipo se fue. Un taxista contó que su carro se descompuso justo frente al altar, y cuando bajó a revisar, pensó que lo iban a asaltar. Pero en vez de eso, 2 chavos que merodeaban por ahí le ayudaron a empujar el taxi hasta el taller. «Ni me cobraron nada», decía asombrado. «Solo me dijeron, aquí no se chinga a la gente, esa es la regla de la esquina». El altar creció. Primero eran solo las flores y veladoras de Teodora, luego aparecieron estampitas de santos, después pequeñas figurillas de la Santa Muerte, la Virgen de Guadalupe, San Judas Tadeo. Alguien puso una fotografía de su hijo muerto. Otra madre dejó los zapatos de su hija que había sido atropellada. Un padre colgó la medalla de primera comunión de su niño. La esquina se convirtió en un memorial vivo, un lugar donde el dolor se transformaba en algo más. No en olvido, nunca en olvido, sino en memoria activa. En protección, Teodora seguía llegando cada madrugada, pero ya no estaba sola. Doña Cleta, Rubén, Goyo y decenas de personas más se turnaban para mantener las veladoras encendidas, para poner flores frescas, para rezar por los muertos y por los vivos. Una noche, un año después de la muerte de Benjamín, llegó un grupo de señoras que Teodora no conocía. Venían de la colonia Guerrero, del otro lado de la ciudad. «Doña Teo, ¿es usted?», preguntó una de ellas, una mujer de 40 años con los ojos hinchados de tanto llorar. «Sí, soy yo». «¿En qué las puedo ayudar? Perdimos a nuestros hijos también. En un mismo tiroteo hace 3 meses. Nos dijeron que aquí hay paz, que usted habla con los muertos». Teodora negó con la cabeza. «Yo no hablo con los muertos, señora. Solo los acompaño para que no se sientan solos, y rezo para que encuentren su camino. ¿Puede enseñarnos? ¿Puede enseñarnos cómo se hace?» Teodora las miró a todas. Vio en sus rostros el mismo dolor que ella había cargado, el mismo peso insoportable de seguir viva cuando tus hijos están muertos. Y supo que la promesa que le había hecho a Benjamín iba más allá de cuidar una esquina. «Sí», dijo finalmente, «sí les puedo enseñar». Y así nació la Red de las Madres, como terminarían llamándola los periódicos. Teodora comenzó a visitar otras colonias, otros barrios donde la violencia había arrancado hijos. Enseñaba a las madres a crear sus propios espacios de paz, a convertir los lugares de muerte en lugares de memoria y protección. No siempre funcionaba. No todos los lugares se transformaban como la esquina de Ocampo con Nezahualcóyotl, pero algunos sí. Y esos algunos salvaban vidas. Pasaron los años. El altar en la esquina se hizo famoso. Los periodistas venían a hacer reportajes. Los antropólogos lo estudiaban. Los políticos prometían replicar el modelo en sus campañas, aunque nunca lo hacían. Pero para Teodora nada de eso importaba. Ella seguía llegando cada madrugada, con su rebozo azul y sus flores frescas. Seguía rezando por su hijo, por todos los hijos, por las madres que todavía lloraban. Doña Cleta murió a los 85 años, en su cama, rodeada de sus nietos. Su última petición fue que la velaran una noche en la esquina, bajo las estrellas y las veladoras. Teodora cumplió su deseo. Goyo terminó poniendo su propia fonda, especializada en pozole. Se casó, tuvo 2 hijas, y cada vez que alguien preguntaba por qué tenía tatuada una veladora en el brazo, contaba la historia de la noche que vio a la figura blanca y su vida cambió. Rubén siguió vendiendo periódicos hasta que las noticias se mudaron a Internet. Entonces, se convirtió en el cronista oficial del barrio, escribiendo en un blog las historias de la Merced. Su entrada más leída era, por supuesto, la promesa de la esquina del silencio. En el altar, entre fotografías descoloridas y flores de plástico que reemplazaban a las frescas, cuando no había dinero,
colgaba una pequeña placa de latón. La habían puesto los vecinos, juntando de peso en peso. Decía simplemente, La paz del silencio, en memoria de Benjamín Mejía y todos los hijos que se fueron antes de tiempo. Aquí no reina la muerte, sino el amor que no termina. Teodora tenía 70 años cuando su cuerpo finalmente le pasó factura. Una neumonía que no se curaba. Los doctores le decían que tenía que guardar reposo, que no podía salir en las madrugadas frías. Pero la noche antes de ser internada en el hospital, salió de su casa a las 4 de la mañana. Caminó despacio, apoyándose en el bastón que había sido de doña Cleta. Llegó a la esquina donde decenas de veladoras ya ardían. Los vecinos las habían encendido, sabiendo que ella vendría. Se arrodilló con dificultad, los huesos crujiendo. Puso su ramo de claveles blancos, como siempre, y comenzó a rezar. A mitad del rosario sintió la presencia, la misma que había sentido esa primera noche, cuando escuchó la voz de Benjamín. Abrió los ojos. La figura blanca estaba allí, pero ahora podía verla claramente. No era solo luz, era una forma, y junto a ella, tomándola de la mano, estaba su hijo. Benjamín sonreía. Tenía 22 años para siempre, pero su rostro irradiaba una paz que nunca tuvo en vida. Extendió la mano hacia su madre. «Ya cumpliste tu promesa, mamá. Ya es hora de descansar». Teodora sintió las lágrimas rodando por sus mejillas, pero por primera vez en 15 años no eran lágrimas de dolor. «¿De verdad estás en paz, mijo?» «De verdad. Y tú me ayudaste a encontrarla. Tú y todas las madres que vinieron después». Mira, Benjamín señaló alrededor. La esquina se llenó de luz, y en esa luz Teodora vio figuras, cientos de ellas, niños, jóvenes, hombres y mujeres. Todos los que habían muerto violentamente en el barrio, todos los que habían encontrado paz, gracias a las oraciones, a las flores, a la memoria, y junto a cada uno, una madre, abrazándolos, despidiéndolos, soltándolos con amor. «Convertiste un lugar de muerte en un lugar de vida», dijo Benjamín. «Esa es la promesa más grande que una madre puede hacer». Teodora cerró los ojos, sintiendo la mano de su hijo en la suya. Sintió el peso de todos esos años levantarse de sus hombros. Sintió paz. La encontraron al amanecer, arrodillada junto al altar, las manos juntas, una sonrisa en el rostro. Había fallecido en algún momento de la madrugada, pero nadie podía precisar cuándo. Las veladoras seguían encendidas, sus llamas firmes a pesar del viento. La velaron 3 días en la esquina, como ella había velado a doña Cleta. Miles de personas vinieron, madres que nunca la conocieron, pero que habían oído su historia, jóvenes que habían cambiado sus vidas gracias a ese lugar, familias que encontraron consuelo en el altar. Y en la tercera noche, mientras los vecinos rezaban el último rosario, sucedió algo que nadie pudo explicar, pero todos vieron. Las veladoras, todas a la vez, ardieron con una luz brillante, casi cegadora, y por un momento, solo un momento, vieron 2 figuras junto al altar. Una era Teodora, joven otra vez, con su delantal de flores bordadas. La otra era Benjamín, tomándola del brazo. Ambos caminaron hacia la luz blanca que los esperaba, y antes de desaparecer, Teodora se volteó una última vez hacia los vecinos reunidos. No dijo nada, pero todos entendieron el mensaje. Sigan cuidando este lugar. Sigan transformando la muerte en amor. No me dejen sola en esto. Y no lo hicieron. Hoy, 15 años después, el altar de la paz del silencio sigue ahí. Las veladoras nunca se apagan. Las flores siempre están frescas. Y aunque Teodora ya no está físicamente para cuidarlo, su presencia se siente. Los asaltos siguen sin ocurrir en ese callejón. Los jóvenes que pasan por ahí bajan la voz, por respeto. Las madres siguen llegando, de todos los rincones de la ciudad, a dejar flores por sus hijos. Y cada tanto, en las madrugadas más frías, cuando la niebla abraza las calles de la Merced, hay quienes juran ver 3 figuras junto al altar. Una mujer con rebozo azul, un joven con sonrisa amable, y una presencia blanca que los abraza a ambos. La esquina de Ocampo con Nezahualcóyotl ya no es un lugar de muerte. Es un lugar donde el amor es más fuerte que la violencia, donde las madres convierten su dolor en promesas, donde los muertos encuentran paz y los vivos encuentran esperanza.
es simplemente la paz del silencio. Y la promesa continúa. Cuando la santa caminó por el callejón del trueno, el primer disparo rompió la noche exactamente a las 11:47 p.m. y Damaris Cruz supo de inmediato que no iba a cerrar su puesto de tacos esa noche. No viva, al menos. El sonido del metal contra metal, un cargador siendo insertado con violencia, precedió al caos por apenas 2 segundos. 2 segundos, en los que el mundo del barrio, el refugio viejo, se contrajo como un puño. 2 segundos en los que Damaris alcanzó a ver los ojos del niño Tomás, de apenas 7 años, brillando de terror desde el otro lado del callejón, separado de ella por 20 metros que podrían convertirse en su tumba. Entonces empezó la tormenta. Pero no la que amenazaba desde las nubes hinchadas sobre Guadalajara, sino la de plomo y pólvora que convirtió el callejón del trueno en un infierno de ecos y gritos. El barrio había llevado ese nombre desde antes de que Damaris naciera. Su abuela le contaba que en los años 60, cuando las tormentas de verano llegaban con furia desde el bosque de la primavera, los truenos resonaban entre esas paredes estrechas como si Dios mismo estuviera golpeando una puerta que nadie quería abrir. Las construcciones viejas, los techos de lámina, el adoquín irregular, todo conspiraba para amplificar el sonido hasta volverlo ensordecedor. Pero en las últimas 2 décadas, el nombre había adquirido un significado más oscuro. Ahora los truenos eran de AK-47 y pistolas escuadra. Los relámpagos, fogonazos de ametralladoras baratas compradas al otro lado de la frontera, y la lluvia que todos temían no caía del cielo, sino que salpicaba las paredes en forma de sangre. Esa noche de abril del 2023, 2 grupos rivales habían decidido que el Callejón del Trueno era el lugar perfecto para ajustar cuentas. No importaba que fuera jueves, no importaba que hubiera familias cenando, ancianos viendo la televisión, niños jugando en los patios interiores. Para ellos, la vida de los demás era apenas un detalle molesto en su guerra particular. Damaris se arrojó detrás de su carrito de tacos, cuando las primeras ráfagas cortaron el aire. El aceite hirviendo se volcó, quemándole el antebrazo, pero el dolor fue ahogado por el terror puro que le bombeaba adrenalina directamente al cerebro. A su izquierda, don Hilario, el zapatero de 82 años, intentaba arrastrarse hacia la entrada de su taller. A su derecha, 3 adolescentes gritaban pegados contra una pared, paralizados. Y en medio del callejón, imposiblemente expuesto, estaba el niño Tomás. El pequeño había salido a comprar tortillas para su madre. Sostenía todavía el billete de 50 pesos en su mano temblorosa, como si ese papel pudiera protegerlo de alguna manera. Sus ojos enormes buscaban refugio, pero no había ninguno. Solo paredes que escupían esquirlas de concreto con cada impacto y el aire denso de pólvora que picaba en los pulmones. Fue entonces cuando Damaris la vio. Al principio pensó que era el humo, o una alucinación provocada por el pánico, porque no podía ser real, no podía ser posible que en medio de ese infierno, caminando con la serenidad de quien pasea por un jardín en domingo, hubiera una mujer vestida de blanco. La figura avanzaba desde el fondo del callejón, donde la oscuridad era más espesa. Su túnica, porque era una túnica, no un vestido normal, se arrastraba sobre los adoquines mojados por la llovizna que acababa de comenzar. Pero lo más perturbador no era su presencia, era su velocidad. Caminaba lenta, imposiblemente lenta, como si el tiempo se moviera diferente alrededor de ella. Damaris parpadeó, convencida de que al abrir los ojos, la aparición se habría desvanecido. Pero seguía ahí. Y ahora podía distinguir más detalles. El rostro cubierto por una capucha profunda, las manos escondidas entre los pliegues de la tela y algo que brillaba tenuemente a la altura del pecho. Una cruz, un rosario. Un grito ahogado escapó de la garganta de don Hilario. El viejo zapatero también la había visto. Sus labios se movían en lo que parecía una oración, aunque ningún sonido salía de su boca. Las lágrimas corrían por sus mejillas surcadas de arrugas, mientras su mano derecha trazaba la señal de la cruz una y otra vez, compulsivamente. La mujer de blanco llegó hasta donde estaba el niño Tomás.
El pequeño la miraba con los ojos desorbitados, pero había dejado de temblar. Ella extendió una mano, pálida, casi translúcida bajo los faroles que todavía funcionaban, y la posó suavemente sobre la cabeza del niño. Y entonces sucedió lo imposible. Una bala, trazadora, roja como un carbón encendido, voló directamente hacia ellos. Damaris vio su trayectoria con una claridad que nunca olvidaría. Entraba desde el lado norte del callejón, rotando sobre sí misma, buscando carne. Iba a impactar al niño directo en el pecho, pero no lo hizo. A medio metro de la figura blanca, el proyectil simplemente se detuvo. No rebotó. No cayó al suelo inmediatamente. Se detuvo en el aire, suspendido, como si hubiera chocado contra una pared invisible. Por un instante que pareció eterno, la bala flotó ahí, brillando en la penumbra. Luego cayó al pavimento con un tintineo metálico que Damaris escuchó por encima de todos los otros ruidos, como si ese sonido en particular hubiera sido amplificado solo para ella. No fue la única. Como una lluvia de granizo mortal, las balas comenzaron a caer alrededor de la mujer y el niño. Decenas de ellas, todas deteniéndose a la misma distancia, todas cayendo inofensivas al suelo. El sonido era hipnótico, aterrador. Ting, 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 metal contra piedra. Muerte convertida en música siniestra. Los disparos continuaron durante lo que pareció una eternidad, pero que en realidad fueron apenas 90 segundos más. Luego, tan abruptamente como había comenzado, el tiroteo cesó. Se escucharon motores acelerando, llantas chirriando, gritos alejándose. Las sirenas que habían estado sonando a la distancia ahora se acercaban rápidamente. La mujer de blanco permaneció inmóvil unos segundos más, con su mano todavía sobre la cabeza de Tomás. Luego, con la misma calma con la que había llegado, se dio vuelta y comenzó a caminar de regreso hacia la oscuridad del fondo del callejón. «¡Espere!», gritó Damaris encontrando finalmente su voz. Intentó ponerse de pie, pero sus piernas no respondían. El miedo las había convertido en gelatina. Don Hilario fue más rápido. A pesar de sus 82 años, a pesar de la artritis que torturaba sus rodillas, se levantó y corrió de verdad, hacia la figura que se alejaba. Pero por cada paso que él daba, ella parecía estar 2 pasos más lejos, que era como perseguir un sueño que se escabulle justo antes de despertar. El viejo zapatero se detuvo jadeando donde terminaba la luz de los faroles y comenzaba la oscuridad profunda. La mujer de blanco había desaparecido. Simplemente ya no estaba. Don Hilario se dejó caer de rodillas sobre los adoquines mojados, y esta vez sus oraciones sí fueron audibles. Un rosario completo, recitado con voz quebrada y reverente. Damaris finalmente logró ponerse de pie y corrió hacia el niño Tomás, que seguía parado exactamente en el mismo lugar, mirando hacia donde la figura había desaparecido. Lo tomó en brazos, revisándolo frenéticamente en busca de heridas. Nada, ni un rasguño. El niño seguía sosteniendo su billete de 50 pesos. «¿Estás bien? ¿Te duele algo?», preguntó ella, su voz una octava más alta de lo normal. Tomás la miró con una expresión que no correspondía a su edad. Era una mirada antigua, llena de asombro y algo más. «¿Paz? ¿Certeza?». «Era suave», susurró el niño. Su mano era muy suave. «Y olía a flores, a las flores que pone mi abuela en el altar». Las primeras patrullas llegaron 30 segundos después. El oficial Muñoz, un veterano de 15 años en la policía de Guadalajara, fue el primero en bajar de su vehículo. Había visto de todo en esas calles: masacres, ajustes de cuentas, niños asesinados, mujeres violadas. Se había vuelto inmune, o eso creía, pero lo que vio esa noche en el Callejón del Trueno le heló la sangre de una manera que ninguna escena de crimen había logrado. Las paredes estaban acribilladas. Los casquillos cubrían el pavimento como confeti dorado después de una fiesta macabra. Las ventanas rotas dejaban escapar el llanto de familias traumatizadas. Todo indicaba una batalla campal, una masacre, pero no había cuerpos, ni uno solo. Más desconcertante aún era el círculo perfecto de balas en el suelo, justo en el centro del callejón. Cientos de proyectiles, algunos todavía tibios, formando un círculo de aproximadamente 3 metros de diámetro, como si algo o alguien los hubiera detenido.
como si hubieran chocado contra una burbuja invisible y simplemente hubieran caído. «¡Qué mierda!», murmuró Muñoz, incapaz de terminar la frase. Su compañero, el oficial Reyes, ya estaba tomando fotografías con su teléfono. Su mano temblaba tanto que la mayoría de las imágenes saldrían borrosas. No por miedo a la violencia, eso lo conocían bien, sino por miedo a lo inexplicable. Dámaris se acercó a ellos, todavía sosteniendo a Tomás contra su pecho. El niño se había quedado dormido, agotado por la descarga de adrenalina y lo que fuera que hubiera experimentado. «Oficial», dijo ella, su voz más firme ahora, «necesita escuchar lo que pasó aquí». Muñoz la miró. Conocía a Dámaris, había comido en su puesto docenas de veces. Era una mujer pragmática, de pies en la tierra, que trabajaba 18 horas al día para mantener a sus 3 hijos. No era alguien dado a fantasías o exageraciones. «Cuénteme», dijo él sacando su libreta con manos que todavía temblaban ligeramente. Dámaris le contó todo. La mujer de blanco, las balas deteniéndose, la mano sobre la cabeza del niño, la desaparición imposible. Mientras hablaba, otros vecinos comenzaron a salir de sus escondites. Don Hilario se unió al relato, confirmando cada detalle. Luego una mujer desde una ventana del segundo piso. Después un par de adolescentes. Uno por uno, 7 personas diferentes describieron exactamente lo mismo. 7 testigos, 7 versiones idénticas de algo que no podía haber sucedido. El oficial Muñoz llenó 3 páginas de su libreta. Luego la cerró despacio y la guardó en el bolsillo de su uniforme. Miró a Dámaris directo a los ojos por un largo momento. Luego hizo algo que nadie esperaba. Se quitó la gorra y se persignó. «He visto muchas cosas en estas calles», dijo con voz ronca, «pero nunca había visto la mano de Dios detener balas, o de quien sea que cuida a los inocentes». Se dio vuelta sin agregar nada más y volvió a su patrulla. Reyes lo siguió, todavía mirando el círculo de balas en el suelo, como si esperara que le diera alguna explicación racional. No la había. Durante los siguientes 3 días, el Callejón del Trueno se convirtió en un lugar de peregrinaje silencioso. La gente venía, miraba el círculo de balas que nadie se había atrevido a recoger y se iba en silencio. Algunos dejaban flores, otros encendían veladoras. Los más devotos rezaban el rosario completo, de rodillas sobre el pavimento, todavía manchado de aceite del puesto de Dámaris. Las autoridades intentaron limpiar la zona, pero algo extraño sucedía. Cada vez que un trabajador municipal trataba de barrer las balas, una sensación de náusea lo invadía. 3 hombres diferentes lo intentaron. Los 3 terminaron vomitando antes de poder completar la tarea. Después del tercero, el supervisor decidió simplemente acordonar el área y dejarla como estaba. Néstor Vega, un grafitero de 24 años que había pintado la mitad de las bardas del barrio, pasaba por el callejón cada madrugada cuando regresaba de su trabajo nocturno en una panadería. Había escuchado las historias, por supuesto. Todo el mundo en el refugio viejo las había escuchado. Pero Néstor era escéptico por naturaleza. En su experiencia, los milagros eran solo coincidencias que la gente desesperada quería interpretar como algo más. Pero la 4ª noche después del tiroteo, algo cambió. Néstor pasaba frente a la pared norte del callejón, la más alta y más visible, cuando una ráfaga de viento, inexplicable porque el resto de la noche estaba completamente quieta, lo hizo detenerse. En su mochila llevaba sus latas de spray, sus plantillas, sus marcadores. Siempre los llevaba. Nunca sabía cuándo la inspiración lo golpearía, y esa noche la inspiración lo golpeó como un rayo. Se quedó parado frente a la pared durante 5 minutos completos, inmóvil, viendo algo que nadie más podía ver todavía. Luego, sin pensarlo 2 veces, sacó sus materiales y comenzó a trabajar. Pintó durante 6 horas seguidas. No se detuvo ni una sola vez. No comió, no bebió agua, no descansó. Sus manos se movían con una precisión que nunca había experimentado antes, como si alguien más estuviera guiándolas. Los colores fluían de las latas en combinaciones que él nunca había intentado. Blancos nacarados, azules profundos, dorados brillantes. Cuando el sol comenzó a salir y la luz del amanecer iluminó su trabajo, Néstor retrocedió 3 pasos, miró lo que había creado
y cayó de rodillas. En la pared, de 4 metros de altura, había pintado a la Santa Muerte. No era la versión esquelética y siniestra que la mayoría de la gente asociaba con esa figura. Esta era diferente. El rostro era sereno, hermoso, con rasgos vagamente femeninos pero sin género definido. La túnica blanca fluía como si fuera agua congelada en el tiempo. Las manos extendidas mostraban palmas abiertas en un gesto de protección. Y los ojos eran lo que hacía que la gente se detuviera y mirara. De los ojos caían lágrimas doradas, no pintadas en dorado, sino que literalmente brillaban con un resplandor metálico que atrapaba la luz del sol naciente y la reflejaba de vuelta, multiplicada. Néstor no recordaba haber usado pintura dorada en los ojos. De hecho, estaba seguro de que no lo había hecho. Pero ahí estaba, brillando, viva. Debajo de la figura, sus manos habían trazado palabras en un español antiguo y formal que él no recordaba conocer. En este lugar donde el trueno de la muerte resonó, aquí caminó la guardiana de los inocentes. Aquí cayeron las balas como lluvia estéril. Aquí quedó probado que ningún alma pura perecerá mientras ella vigile. Damaris fue la primera en ver el mural completo. Salía de su casa a las 5:30 am, como siempre, lista para abrir su puesto de tacos, cuando se encontró con Néstor todavía arrodillado frente a su obra. Se acercó en silencio, siguiendo la mirada del joven hacia la pared. Las palabras se le atascaron en la garganta. Solo pudo hacer un sonido ahogado, mitad sollozo, mitad risa incrédula, porque ahí, perfectamente capturada en spray y pintura, estaba la mujer que ella había visto esa noche. Exactamente como la recordaba. Cada pliegue de la túnica, la inclinación de la cabeza, la serenidad imposible del rostro. «Eres tú», susurró, aunque no estaba claro si le hablaba a Néstor o a la figura en la pared. «Es ella». Néstor giró para mirarla. Sus ojos estaban rojos, agotados, pero también brillaban con algo más. ¿Asombro? ¿Miedo? ¿Reverencia? «Yo no la pinté», dijo con voz ronca. «Quiero decir, mis manos la pintaron, pero yo no decidí cómo se vería. Ella se pintó a sí misma. Yo solo moví las latas». Para las 8 de la mañana había 50 personas frente al mural. Para el mediodía más de 200. La noticia se esparció por el refugio viejo como pólvora. Y luego saltó a los barrios vecinos. Para la tarde, las estaciones de radio locales estaban reportando sobre el milagro del Callejón del Trueno. Las opiniones estaban divididas, por supuesto. Los escépticos hablaban de histeria colectiva, de sugestión masiva, de coincidencias magnificadas por gente desesperada que necesitaba creer en algo. Los creyentes señalaban los hechos imposibles de ignorar. 7 testigos presenciales, 0 víctimas en un tiroteo que debió haber matado a docenas, las balas detenidas en el aire, el mural que nadie había encargado pintado por un artista que no recordaba haberlo planeado. Pero lo que nadie podía negar, ni siquiera los escépticos más duros, era lo que sucedió después. El cambio fue gradual al principio, tan sutil que tomó semanas antes de que alguien lo notara. Pero una vez que se hizo evidente, fue imposible de ignorar. La violencia en el refugio viejo simplemente se detuvo, no disminuyó, no se redujo gradualmente, se detuvo, como si alguien hubiera apretado un interruptor. Los tiroteos que habían sido una ocurrencia semanal dejaron de suceder. Las pandillas que habían controlado ciertas esquinas durante años simplemente las abandonaron, moviéndose a otros barrios sin explicación. Los dealers que habían operado abiertamente desde ciertos portones cerraron sus negocios y desaparecieron. Algunos dijeron que era porque la presencia policial había aumentado después del incidente. Pero el oficial Muñoz, que seguía patrullando la zona, sabía que eso no era cierto. De hecho, había menos patrullas que antes. Él lo sabía porque había solicitado su traslado a otra zona 3 veces, y las 3 veces su solicitud había sido denegada por falta de personal. No era la policía, era otra cosa. Muñoz lo sintió la primera vez que volvió al Callejón del Trueno después de la aparición del mural. Había algo diferente en el aire, una cualidad que no podía nombrar, pero que era tan real como el pavimento bajo sus pies. Era como si el lugar mismo hubiera cambiado de frecuencia, sintonizándose con algo más alto, más limpio. La primera vez que sintió la presión,
esa sensación de estar siendo observado por algo vasto e inconmensurable, estaba de pie frente al mural a las 3 a.m., solo, fumando un cigarrillo que había jurado que sería el último. Las lágrimas doradas de la santa parecían brillar incluso en la oscuridad, reflejando una luz que no venía de ninguna fuente visible. La presión se intensificó hasta que Muñoz no pudo soportarla más. Tiró el cigarrillo, lo aplastó con el zapato y se marchó sin mirar atrás. Al día siguiente presentó su renuncia, no a un traslado, a todo el cuerpo policial. Cuando le preguntaron por qué después de 15 años de servicio solo dijo: «Ya no puedo seguir haciendo esto. Vi algo que no debería ser posible y ahora sé que todo lo demás que hago es insuficiente, inadecuado». Nadie entendió qué quería decir, pero firmaron sus papeles de baja de todos modos. 6 meses después del incidente, el refugio viejo era irreconocible. Las estadísticas de criminalidad habían caído un 92%. Las familias que habían huido empezaron a regresar. Los negocios que habían cerrado por miedo reabrieron sus puertas. Incluso aparecieron nuevos negocios: una librería comunitaria, un centro de arte para jóvenes, un pequeño café que servía chocolate caliente y pan dulce. El mural se convirtió en el centro del barrio. La gente organizaba sus encuentros frente a él. Los niños jugaban en el callejón, algo que antes habría sido impensable. Las madres caminaban solas de noche sin miedo. Los ancianos sacaban sillas a la calle y conversaban hasta tarde. Don Hilario, el viejo zapatero, estableció una tradición. Cada noche, exactamente a las 11:47 p.m., la hora en que comenzó el tiroteo, encendía 7 veladoras frente al mural, una por cada testigo, una por cada vida que debió haberse perdido, pero no se perdió. La gente comenzó a acompañarlo, primero solo algunos vecinos, luego docenas. Eventualmente, cientos de personas de toda la ciudad llegaban cada noche para el ritual de las veladoras. Nadie llamaba al evento ceremonia o servicio. No había sacerdotes ni predicadores. Era solo gente común reuniéndose en silencio, encendiendo velas, mirando las lágrimas doradas y yéndose en paz. Néstor nunca pintó otro mural. Intentó hacerlo varias veces, pero sus manos simplemente no cooperaban. Era como si ese único acto de creación hubiera agotado algo en él, algún canal que se había abierto esa noche y luego se había cerrado para siempre. No le importaba. Había creado algo perfecto, algo eterno. ¿Qué más podía pedir un artista? Tomás, el niño que había estado en el centro del milagro, creció llevando la experiencia como una marca invisible. No hablaba mucho sobre lo que había sentido esa noche, pero su madre notaba que a veces, cuando pasaban frente al mural, el niño extendía su mano como si estuviera tocando algo que solo él podía sentir. «¿Qué tocas, mi amor?», le preguntó una vez. «Su manto», respondió el niño con la sencillez absoluta de la infancia. «Todavía está ahí, siempre está ahí». Damaris nunca volvió a tener miedo en el Callejón del Trueno. De hecho, su negocio floreció. La gente venía de toda Guadalajara para comer tacos en el lugar donde había ocurrido el milagro. Ella nunca explotó la historia, nunca puso un letrero que dijera Tacos del Milagro o algo así. No lo necesitaba. Los clientes venían de todos modos, atraídos por algo más que la comida. Las autoridades municipales intentaron estudiar el fenómeno. Enviaron sociólogos, criminólogos, psicólogos. Todos llegaron con sus teorías y sus cuestionarios y sus hipótesis racionales. Todos se fueron con más preguntas que respuestas. ¿Cómo explicar una reducción del 92% en criminalidad sin ningún cambio en las condiciones económicas subyacentes? ¿Cómo explicar que los criminales simplemente evitaran la zona, como si hubiera una barrera invisible? ¿Cómo explicar que las cámaras de seguridad instaladas después del incidente siempre se descomponían cuando enfocaban directamente el mural, pero funcionaban perfectamente cuando apuntaban a cualquier otro lado? No podían, así que eventualmente dejaron de intentarlo. Los medios nacionales cubrieron la historia por una semana, luego pasaron a la siguiente noticia. Pero para los habitantes del Refugio Viejo, el milagro no era noticia, era vida cotidiana. Era el antes y el después marcado con línea de sangre y pólvora que milagrosamente no tocó a ningún inocente.
5 años después del incidente, un periodista de Ciudad de México llegó al barrio investigando para un documental sobre fenómenos sociales inexplicables. Se llamaba Ramírez, era escéptico profesional y había desacreditado docenas de supuestos milagros a lo largo de su carrera. Pasó 3 semanas en el Refugio Viejo, entrevistando testigos, revisando registros policiales, analizando estadísticas. Habló con Dámaris, con Don Hilario, con Néstor, con el niño Tomás, ya no tan niño, a punto de cumplir 13 años. Habló con el exoficial Muñoz, quien ahora trabajaba en una organización sin fines de lucro que ayudaba a jóvenes en riesgo. Cada entrevista fue la misma. Detalles consistentes, emociones genuinas, sin contradicciones, sin exageraciones. Solo un relato directo de algo que no debería haber sido posible, pero que claramente había sucedido. La última noche antes de irse, Ramírez se paró frente al mural a las 11:47 p.m., rodeado por la multitud silenciosa que llegaba cada noche. Miró las lágrimas doradas, sintió la presión en el aire, ese peso invisible que todos describían, pero que él había atribuido a su gestión colectiva. Y entonces, por primera y única vez en su vida, Carlos Ramírez, ganador de 3 premios nacionales de periodismo, racionalista convencido, escéptico profesional, sintió con absoluta certeza que había algo más grande que él mismo observándolo. No amenazante, no aterrador, solo presente, vasto, antiguo, protector. Se arrodilló, no por fe religiosa, no por convencimiento ideológico, simplemente porque sus rodillas cedieron ante esa presencia que era demasiado grande para procesar de pie. Cuando finalmente se levantó 1 hora después, las lágrimas corrían por su rostro. Su cámara había grabado toda la experiencia, pero cuando revisó el video más tarde, solo mostraba ruido blanco durante exactamente 60 minutos. El documental nunca se completó. Ramírez escribió un artículo de 3.000 palabras que terminaba con una sola frase: «Hay cosas en este mundo que existen más allá de nuestra capacidad de explicarlas, pero no más allá de nuestra capacidad de ser transformados por ellas. Hoy, el Callejón del Trueno es uno de los lugares más seguros de Guadalajara. El mural de Néstor todavía está ahí, intacto a pesar de los años y el clima. Las lágrimas doradas todavía brillan. Las veladoras se siguen encendiendo cada noche a las 11:47 p.m. Los escépticos dirán que es coincidencia, que la violencia disminuyó por factores socioeconómicos, que el mural es solo pintura bien hecha, que los testigos se confundieron en el caos de aquella noche. Los creyentes dirán que fue un milagro, un acto directo de intervención divina, la mano de la Santa Muerte, o de quien sea que protege a los inocentes, manifestándose en el mundo físico para salvar vidas. Pero para Dámaris, Don Hilario, Néstor, Tomás, Muñoz y los cientos de residentes del Refugio Viejo, que vivieron el antes y el después, no importa qué palabra uses, milagro, coincidencia, fenómeno inexplicable, las palabras son solo recipientes vacíos tratando de contener algo demasiado grande. Lo que importa es que algo cambió esa noche, cuando las balas cayeron como lluvia metálica alrededor de una mujer de blanco que no debería haber estado ahí. Algo cambió cuando un niño fue tocado por una mano que era suave como pétalos y protectora como acero. Algo cambió cuando un grafitero pintó durante 6 horas sin parar, guiado por visiones que no podía explicar. El barrio cambió. Las personas cambiaron. La violencia se detuvo no por fuerza, sino por algo más sutil y más poderoso. Por la certeza compartida de que en ese lugar, en ese callejón donde el trueno de las armas había sonado tan fuerte durante tantos años, algo había decidido que ya era suficiente. El milagro del altar de madera. Nunca olvidaré la noche en que vi sudar copal a la Santa Muerte que tallé con mis propias manos. Pero antes de llegar a eso, déjenme contarles cómo un hombre sin un quinto en el bolsillo y sin esperanza en el corazón terminó siendo testigo del milagro que cambiaría para siempre a San Bartolo Coyotepec. Me llamo Evaristo Pineda. Tengo 52 años y llevo tallando madera desde que tenía uso de razón. Mi padre me enseñó el oficio, su padre se lo enseñó a él, y así venimos de generaciones que han sacado del árbol lo que el árbol lleva dentro: formas, historias,
vida. Pero en los últimos años, la vida que yo sacaba de la madera apenas alcanzaba para sobrevivir. Era marzo del 2023, cuando todo comenzó. Recuerdo que hacía un calor infernal en el taller, ese calor seco de Oaxaca, que te pela la garganta y te deja con sed todo el día. Rosa Linda, mi esposa, había salido temprano al mercado para vender las últimas 3 cucharas de palo que me quedaban del mes anterior. 3 cucharas, eso era todo lo que mi taller había producido en 30 días. Mateo, el niño que me ayudaba los fines de semana, se había ido a trabajar de mozo a una fonda porque en mi taller ya no había ni para pagarle con tortillas. Me senté en el banquito de madera que tengo desde siempre frente a mi mesa de trabajo y me quedé mirando las herramientas oxidadas colgadas en la pared. Gubias, formones, cepillos, escoplos, todas mudas, todas inútiles en mis manos cansadas. La carpintería olía a humedad y abandono. Ya no olía a cedro recién cortado, ni a ocote, ni a esa fragancia dulce del mezquite cuando lo trabajas. Olía a derrota. Esa tarde, cuando Rosa Linda volvió del mercado, traía los ojos rojos. No había vendido ni una sola cuchara. Evaristo, me dijo y su voz temblaba, ya no sé qué vamos a hacer. Don Chepe de la tienda ya no nos fía más. Dice que le debemos 3 meses. Me levanté y la abracé sintiendo sus huesos delgados contra mi pecho. Ella también había adelgazado. Los dos habíamos adelgazado. La pobreza te come por dentro antes de que nadie la vea por fuera. Algo va a pasar, Rosa, le dije, aunque yo mismo no me creía. Algo va a cambiar. Esa noche no pude dormir. Me quedé dando vueltas en el petate hasta que el gallo del vecino cantó a las 3 de la madrugada. Entonces me levanté, me puse los guaraches y salí al patio. El cielo estaba repleto de estrellas. Esas estrellas grandes y brillantes que solo se ven en los pueblos donde todavía no llega la luz eléctrica a todas partes. Me puse a rezar. No soy hombre muy religioso, pero cuando uno está desesperado, reza hasta a las piedras. No sé cuánto tiempo estuve ahí, de rodillas en la tierra fría, pidiendo un milagro, una señal, lo que fuera. Eventualmente, el cansancio pudo más que yo y regresé a la cama. Me dormí casi al instante. Y entonces vino el sueño. En el sueño yo estaba en mi taller, pero todo lucía diferente. Las paredes brillaban como si estuvieran recién encaladas, y había un olor intenso a copal que llenaba cada rincón. En medio del taller, de pie junto a mi mesa de trabajo, estaba Ela, la Santa Muerte. Vestida con un manto negro bordado con hilos de plata, su rostro de calavera me miraba con las cuencas vacías, pero yo sentía una ternura infinita emanando de esa mirada sin ojos. Evaristo, me dijo con una voz que sonaba como el viento entre las montañas, tus manos no han olvidado lo que saben. Dame forma y yo haré renacer tu oficio. Extendió su mano huesuda hacia mí, y cuando quise tocarla, desperté de golpe, empapado en sudor, con el corazón galopándome en el pecho. Rosalinda se despertó asustada por mis jadeos. ¿Qué tienes, viejo? Estás enfermo. Le conté el sueño, cada detalle. Ella se persignó 3 veces y me miró con esos ojos negros suyos que todo lo ven. Es una señal, Evaristo. Tienes que hacerle caso. Hacerle caso. Tallar una figura de la Santa Muerte. Rosa, no tenemos ni para comprar madera decente. Usa lo que tengas. Ella no te pidió lujos. Te pidió que le dieras forma. Al día siguiente, apenas salió el sol, fui al cuarto de atrás donde guardaba los restos de madera. Encontré un trozo de cedro que había sobrado de un trabajo del año pasado. No era perfecto. Tenía un nudo en medio y una grieta lateral, pero era lo que había. Lo cargué hasta mi mesa de trabajo y lo puse bajo la luz que entraba por la ventana. Tomé mis herramientas y comencé a trabajar. No sé explicar lo que sentí en ese momento. Era como si mis manos se movieran solas, como si alguien más las estuviera guiando. La gubia se deslizaba sobre la madera con una precisión que yo no recordaba tener. El cedro iba revelando su secreto poco a poco. Una figura femenina, esbelta, envuelta en un manto que parecía ondear con viento invisible. Trabajé 3 días completos casi sin parar. Rosalinda me traía agua y frijoles. Me obligaba a dormir algunas horas, pero yo volvía siempre a la figura. Mateo vino el sábado y se quedó parado en la puerta del taller, mirándome con los ojos muy abiertos. Don Evaristo, susurró. Nunca lo había visto tallar así.
Es como si la madera ya supiera lo que usted quiere sacarle. El niño tenía razón. Era exactamente así. El tercer día, al atardecer, di el último toque con la lija fina. La figura estaba terminada. Medía casi 1 metro de alto, y cada detalle era perfecto. Las falanges de los dedos, los pliegues del manto, la guadaña que sostenía en su mano derecha, la balanza en la izquierda. Pero lo más impresionante era su rostro. Había logrado tallar una expresión que no era amenazante ni macabra. Era serena, casi maternal. Los que la miraban sentían paz, no miedo. Rosalinda entró al taller cuando yo estaba limpiando el aserrín que había quedado en el suelo. «¡Ay, Evaristo!», dijo, y se le quebró la voz. «Es la cosa más hermosa que has hecho en tu vida». Esa noche puse la figura en el rincón del taller que daba hacia el oriente. Le encendí 2 velas de sebo y quemé un poco de copal que me había regalado doña Juana, la curandera del pueblo. Me arrodillé frente a ella y recé. «Santísima», le dije, «aquí está lo que me pediste. Ahora cumple tu promesa. Haz renacer mi oficio». Me fui a dormir con una mezcla de esperanza y miedo. ¿Y si no pasaba nada? ¿Y si solo había sido un sueño? 3 días después, en la madrugada, Rosalinda me despertó sacudiéndome el hombro con fuerza. «Evaristo, Evaristo, despierta. Ven a ver». Salté de la cama pensando que había un incendio, o algo peor. La seguí hasta el taller. Cuando abrió la puerta, el olor me golpeó primero. Era un aroma intenso, dulce y resinoso de copal, pero multiplicado por 1000. Luego vi la luz. Las 2 velas que yo había dejado prendidas ya se habían consumido, pero el taller estaba iluminado con un resplandor suave que parecía venir de todas partes y de ninguna. Y entonces la vi. La figura de la Santa Muerte estaba sudando. Me acerqué despacio sin poder creer lo que veía en mis ojos. De la frente de la calavera tallada, de sus pómulos, de sus manos, brotaban pequeñas gotas de un líquido transparente y espeso que resbalaban por la madera y caían al suelo formando charquitos dorados. Toqué una gota con el dedo y la olí. Era copal líquido puro y fragante. «No puede ser», murmuré. «Esto no puede ser real». Pero era real. Rosalinda estaba llorando. Yo me hinqué frente a la figura y las lágrimas también me brotaron sin que pudiera controlarlas. «Cumpliste tu promesa». «Santísima», le dije. «Cumpliste». La noticia corrió por San Bartolo, Coyotepec, como pólvora seca. Para el mediodía, había gente aglomerada frente a mi taller. Doña Juana, la curandera, fue de las primeras en llegar. Entró con su bastón de ocote y se quedó parada frente a la figura durante largos minutos, sin decir nada. Luego se volteó hacia mí. «Evaristo Pineda», dijo con voz solemne, «has sido bendecido con un don. Esta figura sagrada traerá prosperidad a tu casa, pero también responsabilidad. Úsala bien». El padre Lucio, el sacerdote del pueblo, llegó por la tarde. Era un hombre mayor, de pelo blanco y manos temblorosas, pero con una fe firme como piedra de río. Examinó la figura, tocó el copal que seguía manando de ella, rezó en voz baja. Finalmente, se volvió hacia la gente que se había quedado esperando afuera del taller. «Hermanos», dijo con voz clara, «he visto muchas cosas en mis 50 años de sacerdocio, pero esto es un fenómeno que no puedo explicar con la razón. Esta figura suda copal sagrado. No sé si es un milagro, un misterio o una señal, pero lo que sí sé es que Dios trabaja de maneras que nosotros no comprendemos. Respeten este lugar. Respeten a la Santa Muerte que el hermano Evaristo ha tallado». Sus palabras le dieron legitimidad al fenómeno. La gente empezó a venir no solo de San Bartolo, sino de pueblos vecinos. Venían a ver, a rezar, a pedir. Y algo increíble comenzó a suceder. La gente que rezaba frente a la figura decía que sus males mejoraban. Don Pascual, que tenía artritis tan fuerte que ya no podía trabajar el campo, juró que después de rezarle a la Santa Muerte de madera, el dolor había disminuido. La hija de los Mendoza, que llevaba 3 años sin poder embarazarse, quedó encinta al mes de venir a rezar. Un niño con fiebre alta que los doctores ya no sabían cómo curar, sanó después de que su madre lo trajera al taller. Yo no sé si eran milagros o coincidencias, pero la fe de la gente era real. Y con esa fe vino el renacimiento de mi oficio. Empezaron a pedirme que tallara más figuras.
no solo de la Santa Muerte, sino de santos, de vírgenes, de ángeles. Querían que mis manos, las mismas que habían creado a la figura que sudaba copal, les hicieran sus propias imágenes sagradas. Contraté de nuevo a Mateo, que dejó la fonda y volvió al taller con una sonrisa de oreja a oreja. Luego contraté a 2 muchachos más del pueblo que querían aprender el oficio. Rosalinda se encargó de la parte administrativa, de llevar las cuentas, de recibir los encargos. El taller volvió a oler a madera fresca, a barniz, a creatividad. Las herramientas dejaron de estar oxidadas porque las usábamos todos los días. Compramos madera de calidad: cedro rojo de Chiapas, caoba de Tabasco, granadillo de la sierra. Cada pieza que salía del taller era única, hecha con devoción y cuidado. A los 6 meses, un comerciante de la Ciudad de México vino al taller. Había oído hablar de nosotros y quería exportar nuestras piezas a Estados Unidos y Europa. Arte Sacro Mexicano lo llamó. Firmamos un contrato que nos garantizaba trabajo para los próximos 3 años. Pero yo no me olvidé de la promesa que le había hecho a la Santa Muerte en aquel sueño. Parte de las ganancias las destiné a ayudar a los enfermos del pueblo. Le pagué la operación de cataratas a don Epifanio, que ya no veía ni para caminar. Compré medicinas para doña Socorro, que tenía diabetes y no podía costear la insulina. Financié la construcción de un pequeño consultorio médico en la plaza del pueblo para que viniera un doctor 2 veces por semana. Rosalinda me decía que yo era demasiado generoso, que teníamos que ahorrar para nuestro futuro, pero yo le respondía siempre lo mismo. El futuro se construye con lo que das, no con lo que guardas. Mateo se convirtió en un tallador excelente. Sus manos, todavía jóvenes y firmes, aprendieron rápido el lenguaje de la madera. Un día me dijo: «Don Evaristo, yo quiero ser como usted. Quiero que mis manos también cuenten historias». Le puse la mano en el hombro y le dije: «Ya lo eres, muchacho, ya lo eres». Pasaron los meses y la figura de la Santa Muerte siguió sudando copal. No todos los días ni a todas horas, pero sí en momentos específicos que nadie podía predecir. A veces sudaba en las madrugadas, cuando el pueblo dormía. Otras veces sudaba al atardecer, cuando el sol se ponía detrás de las montañas. Y siempre que sudaba, el olor a copal llenaba no solo el taller, sino todo el barrio. La gente empezó a decir que ese olor era el olor de la esperanza, que cuando lo sentías, sabías que algo bueno estaba por venir. Y tenían razón. Cada vez que la figura sudaba, algún milagro pequeño ocurría en el pueblo. Un enfermo mejoraba, una cosecha que parecía perdida se salvaba, una familia encontraba trabajo. Cosas pequeñas, sí, pero significativas para quien las vivía. Un día de septiembre, casi un año después de que tallara la figura, vino a verme un antropólogo de la Universidad de Oaxaca. Era un hombre joven, con lentes gruesos y una libreta llena de notas. Quería estudiar el fenómeno de la figura que sudaba copal. «Don Evaristo», me dijo, «desde el punto de vista científico, esto es imposible. La madera no puede producir copal. El copal es una resina que se extrae de árboles vivos, no de madera tallada y seca». «¿Y entonces cómo lo explica usted?», le pregunté. Se quedó callado un momento, moviendo la cabeza. «No lo puedo explicar. Por eso vine. Hay cosas que la ciencia todavía no puede comprender». Le ofrecí un café y nos sentamos en el patio del taller, bajo la sombra del viejo pirul que lleva ahí desde antes de que yo naciera. Hablamos durante horas. Le conté del sueño, de cómo tallé la figura, de todo lo que había pasado después. «¿Sabe, don Evaristo?», me dijo antes de irse, «yo llegué aquí como escéptico. Pensé que encontraría un truco, una explicación lógica, pero ahora me voy con más preguntas que respuestas. Y también me voy con algo que no esperaba encontrar: fe. No fe religiosa necesariamente, sino fe en que existen misterios que vale la pena respetar». Sus palabras me hicieron reflexionar. Yo tampoco entendía lo que estaba pasando. No sabía por qué la figura sudaba copal, ni por qué la gente sanaba, ni por qué mi oficio había renacido de las cenizas. Pero había aprendido algo importante. No todo necesita explicación. A veces lo importante no es entender el milagro, sino vivirlo con gratitud. Hoy, 3 años después de aquel sueño, mi taller es conocido en todo Oaxaca. Exportamos arte sacro a 6 países diferentes. He contratado a 8 artesanos del pueblo.
todos jóvenes que están aprendiendo el oficio que estuvo a punto de morir conmigo. Mateo ya es un maestro tallador por derecho propio y está enseñando a su hermano menor. La figura de la Santa Muerte sigue en su rincón del taller, en el mismo lugar donde la puse aquella primera noche. Sigue sudando copal de vez en cuando, y la gente sigue viniendo a rezarle. Ya no solo de Oaxaca, sino de todo México y de más allá. Han venido peregrinos de Guatemala, de El Salvador, de Estados Unidos. Todos buscan lo mismo, un momento de conexión con algo más grande que ellos mismos. Yo les dejo pasar sin cobrarles nada. El taller está abierto para quien quiera entrar. Rosa Linda puso un letrero en la puerta que dice Casa del Milagro del Altar de Madera. Bienvenidos los que buscan fe. A veces, cuando el taller está vacío y el sol se está poniendo, me siento en mi banquito frente a la figura y le hablo. Le cuento mis preocupaciones, mis alegrías, mis planes. Y aunque ella no me responde con palabras, yo siento su presencia. Es como si aquel primer sueño nunca hubiera terminado, como si siguiera viviendo en ese espacio mágico donde lo imposible se vuelve cotidiano. Doña Juana, la curandera, dice que la figura tiene vida propia, que no es solo madera tallada, sino un recipiente para algo sagrado. El padre Lucio dice que es un misterio de fe que debemos aceptar con humildad. Yo, Evaristo Pineda, carpintero oaxaqueño, digo simplemente que fue una bendición. Una bendición que me salvó de la miseria, sí, pero sobre todo una bendición que me recordó algo que había olvidado, que el verdadero milagro no está en las cosas extraordinarias que ocurren, sino en la capacidad del ser humano de seguir creyendo, de seguir trabajando, de seguir amando incluso cuando todo parece perdido. Mis manos, estas manos viejas y callosas que alguna vez pensaron que ya no servían para nada, tallaron algo que cambió mi vida y la de muchos otros. Y cada vez que alguien entra al taller y aspira ese olor a copal que nunca se va del todo, cada vez que alguien reza frente a la figura con los ojos cerrados y el corazón abierto, yo siento que todo tiene sentido. El otro día un niño pequeño vino con su madre. Ella rezaba con fervor frente a la Santa Muerte, pidiéndole por la salud de su esposo, que estaba enfermo. El niño, aburrido de esperar, se acercó a mí. «Señor», me dijo, «¿es cierto que la figura hace milagros?» Me agaché para quedar a su altura y le sonreí. «No lo sé, hijo. Lo que sí sé es que cuando la gente viene aquí con fe, con esperanza, cosas buenas suelen pasar. ¿Y usted le tiene fe?» «Toda la fe del mundo, muchachito. Toda la fe del mundo». El niño asintió, satisfecho con la respuesta, y volvió junto a su madre. Yo me quedé ahí mirándolos, y sentí una vez más ese olor inconfundible a madera nueva que siempre acompaña a la esperanza, porque eso es lo que la figura trajo a mi vida y a este pueblo. Esperanza. La esperanza de que las cosas pueden cambiar, de que los milagros existen, de que un hombre sin nada puede levantarse y volver a empezar si tiene fe y trabaja con el corazón. San Bartolo Coyotepec ya no es el mismo pueblo que era hace 3 años. Hay más trabajo, más alegría, más luz, que aunque sé que no todo es mérito de la figura que tallé, sí sé que ella fue el catalizador, la chispa que encendió un fuego que ahora arde con vida propia. Cuando me acuesto por las noches, junto a Rosa Linda, que duerme tranquila después de un día de trabajo, pienso en aquel sueño que lo cambió todo. Pienso en la voz de la Santa Muerte diciéndome, «Dame forma y yo haré renacer tu oficio». Y sonrío en la oscuridad, porque entiendo ahora que ella no solo renació mi oficio, renació mi vida entera. Hay quienes dicen que todo fue coincidencia, que el copal que suda la figura tiene alguna explicación científica que todavía no descubrimos. Puede ser. Hay quienes dicen que es un milagro genuino, una intervención divina. También puede ser. Yo ya no me preocupo por explicarlo. Lo único que sé con certeza es esto. Un hombre desesperado talló una figura de madera. Esa figura comenzó a sudar copal. Y desde entonces, la vida de ese hombre y de su pueblo cambió para mejor. Llámenlo como quieran. Yo lo llamo gracia. Y cada mañana, cuando abro las puertas del taller y ese olor a madera nueva y a copal me recibe como un abrazo, doy gracias. Doy gracias por mis manos que volvieron a crear. Doy gracias por Rosa Linda, que nunca perdió la fe en mí. Doy gracias por Mateo y los otros muchachos que están aprendiendo un oficio hermoso.
Doy gracias por cada persona que cruza el umbral de mi taller, buscando consuelo o esperanza. Y doy gracias, sobre todo, por aquella noche de marzo en que me atreví a creer en un sueño. Porque a veces, los sueños son la única verdad que necesitamos para seguir adelante. Esta es mi historia. La historia de Evaristo Pineda, carpintero de San Bartolo, Coyotepec, Oaxaca. La historia del milagro del altar de madera. Una historia de fe, trabajo y esperanza, que todavía se está escribiendo, día a día, con cada pieza que sale de mi taller y con cada persona que se arrodilla frente a aquella figura que cambió mi destino. Y mientras haya madera que tallar y manos que crean en la belleza de la creación, esta historia no terminará nunca.